poco menos de 2 semanas, para precisamente definir lo que vamos a tener los próximos 5 años. ¿De acuerdo? Creo que tangencialmente se ha tocado el tema energético. De todas maneras, felizmente que lo han tocado de alguna manera, no importa tangencialmente. Y lo que es más, lo curioso del caso que casi todos los candidatos, los anteriores y los actuales, han tocado el tema de Petroperú y también el tema del gas de camisea. Si bien es cierto, lo único que han señalado es la parte de renegociación del contrato, pero no saben ni qué cosa van a renegociar, no tienen ni idea, la verdad, porque simplemente no lo han expuesto, ni siquiera los planes de gobierno, la gente que estaba encargada en los planes de gobierno. Vamos a ver, el caso de Petroperú primeramente, recordemos, repotenciarlo o liquidarlo. En todos nuestros gobiernos, y creo que ya los que me han precedido han señalado, digamos, la política energética de nuestro país lamentablemente ha sido y es errática, por no decir, pues sin ninguna brújula. Es así como hemos llevado adelante lo que es la política energética en nuestro país. Así de simple. Ahora, ¿podemos esperar algo diferente cuando decidan sobre el futuro? Estamos hablando de Petroperú, ¿eh? Cuando decidan sobre el futuro de Petroperú, las dos opciones que tenemos para elegir este 5 de junio, esa es una interrogante que esperemos de repente en el debate segundo, el próximo domingo, pues de repente tenemos algo con relación a esta temática, pero la verdad soy un poco escéptico, lamentablemente. Al respecto, es bueno recordar a los dos candidatos, ojo, y seguramente debe haber una u otra persona, o más de 2 personas, que de todas maneras sería interesante que esta información la alcancen a los 2 candidatos. Seguramente hay en el auditorio personas que estén ligadas. En fin, o en forma indirecta que lo hagan llegar. Esta es una situación que es necesario que la conozcan. Porque, ¿qué pasa? El caso de las encuestas no solamente es que hay que utilizarlas para un proceso electoral, no. Si tenemos credibilidad, y creo que los candidatos, los 2 que están en carrera, la tienen, ¿no es cierto? Y los anteriores también la tuvieron. Si creemos en las encuestas, pues acá hay una encuesta, 2 encuestas en realidad vamos a pasarles. 2 encuestas nacionales, una que fue realizada en agosto del 2012, con relación precisamente a Petroperú. Es decir, ¿a quiénes se consultó con relación a la suerte de Petroperú? Esto es interesante que lo sepan los candidatos. Se preguntó, y esas son las encuestas, porque ¿cuál es la población a la cual se pregunta? A los dueños de Petroperú. A los dueños de Petroperú se les hizo una encuesta nacional. Y allí precisamente esto es lo que resultó. Y estamos hablando de una encuestadora bastante seria. O sea, no estamos hablando para que, digamos, pudiese alguien señalar que es una encuestadora desconocida. No, ya sabemos, y tienen ustedes acá, cuál es la encuestadora. Está en la parte final. No quiero hacerle propaganda, pero ahí está. Se lee bastante claro. Ok. Si esa encuestadora merece la credibilidad que creo que nos merece a todos, e incluyendo los candidatos, ¿qué es lo que los dueños de Petroperú han señalado en forma precisa y tajante, no obligados? Se les consultó. ¿Qué cosa se les consultó? Con relación precisamente al caso de Petroperú. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? Que en ese momento, pues, el presidente actual, bueno, felizmente que ya falta menos de 2 meses para que se vaya. Entonces, ¿qué cosa es lo que señalaba? Que había que repotenciar, que había que decir todo lo que ya sabemos que se había ofrecido con relación a ese mensaje del año 2012, con relación a Petroperú. Entonces, lógicamente, se le pregunta a la población, ¿está usted de acuerdo con lo que acaba de señalar u ofrecer, entre otros tantos ofrecimientos, el repotenciamiento de Petroperú? Sí estoy de acuerdo. Promedio, 72%. Pero lo curioso en este caso es que los sectores, se supone, mejor informados, los sectores A y B, fíjense, el sector A, nivel socioeconómico A, 72%. El B, toda la gente profesional en general, 79%. Sí, quiero que se repotencie Petroperú. El promedio,
72% nacional. En consecuencia, esto es lo que el dueño o los dueños de Petroperú ya señalaron como brújula. Y lo único que se tiene que hacer, si creemos en las encuestas, ¿no es cierto? Eso es lo que ha decidido los dueños de Petroperú. La siguiente, por favor. Esta se hizo más recientemente. Se hizo en abril del año 2015, porque cualquiera podría en la sala de repente preguntarse, Aurelio Ochoa, está señalando una encuesta del año 2012, pues por favor no tienes una más reciente. Pues acá está la más reciente, abril del 2015, cuando había el dilema de los famosos lotes del noroeste. De igual manera, todos, precisamente los propietarios de Petroperú, señalaban en la misma dirección. Y en este caso, el promedio, 69%. Eso es lo que ha decidido el dueño o los dueños de Petroperú. La siguiente, por favor. En consecuencia, pues, me parece que, para ser más concretos, los verdaderos dueños ya se pronunciaron. Y si nos atenemos a lo que se plantea este foro, el foro de esta noche, dice, ¿recuperación o liquidación? La respuesta es clarísima después de lo que acabamos de ver en las encuestas que hemos pasado. Recuperación, sí. Liquidación, no. Ya eso hay que entender, y por eso decía, si hay, ojalá que haya alguna persona en el auditorio que pueda transmitir esto, ¿no es cierto? Esto está en internet, así que pueden bajar, ¿no es cierto? Ya se pronunció el propietario de Petroperú. Y sobre Camisea, el otro tema que también se plantea. Ya los que me han antecedido han adelantado varias partes. En realidad, creo que acá es interesante de todas maneras traer a colación algo que tuvo la gentileza Manuel Dagmer de señalar respecto al caso de la famosa reexportación, y precisamente veía acá un proyecto, ¿no es cierto?, de Manuel, para ver qué es lo que está pasando. Al parecer, un proyecto de ley, me parece muy atinado. Lo que en su momento habíamos logrado, allá del año 2012, ¿no es cierto?, que simplemente le habíamos a la empresa, o sea, al consorcio Camisea, se le dijo, o cumples con el Estado, pagando la diferencia de lo que has reexportado, o simplemente en 60 días se rescinde el contrato. Así fue de simple. Las leyes están para cumplirse igual que los contratos. No solamente en una dirección, sino en ambas direcciones, parte y contraparte. Bueno, sabemos entonces que a los pocos días el consorcio lógicamente acudió, como ustedes saben, ¿no es cierto?, a un arbitraje en el CIADI en Washington. El CIADI es una especie de Corte Suprema Internacional entre estados y empresas, para ser así bastante breve. Una entidad ligada al Banco Mundial, a la cual acuden, como lo ha hecho en este caso el consorcio, para que arbitre una situación de discrepancia con el Estado, en este caso con el Estado peruano. Pues simplemente el año pasado, en mayo, el CIADI dio su veredicto a favor del Estado peruano, a favor de Perupetro. Y eso implicó que a los 15 días de recibido ese fallo, ese laudo, tuviese que pagar 64.800.000 dólares, casi 65 millones de dólares, que ingresaron las arcas del Estado. Bueno, hasta ese momento se sancionó, pero lo curioso del caso es que al parecer han continuado estas reexportaciones. Bueno, ya lógicamente ha sido otra administración de Perupetro, ¿no? Esto ha sido posterior, y justamente creo que el seguimiento que ha estado haciendo Manuel Dagmer, y para eso precisamente me parece que está muy bien fundamentado este proyecto de ley, pues hay que hacer seguimiento. Y ese es el fin de la historia en lo que nos correspondió en su momento. La siguiente, por favor. El año 2014, 2015, continuaron, decíamos, las reexportaciones a precios subvaluados. El gobierno señala que se está renegociando, lo que no sabemos
¿cuándo terminarán esas renegociaciones? Y algunos candidatos, ¿no es cierto?, han ofrecido, bueno, señalábamos antes, renegociar estos contratos. ¿Qué cosa tenemos que renegociar? ¿El destino final donde se va a consumir ese gas? Eso es lo que han comprendido la casi totalidad de candidatos. Eso ya se definió, ya se dirimió. Es como en una corte, en el Poder Judicial. Uno gana en la Corte Suprema y ya no hay nada que hacer, simplemente tiene que cumplirse. No hay nada que renegociar, nada con relación a ese aspecto. Nada. Debió ya firmarse una adenda a los 15 días, un mes, de haber recibido ese veredicto, ese laudo arbitral. Estamos mayo 2016, vale decir un año después, y hasta el momento todavía no hay adenda, y la mayor parte de los candidatos presidenciales continúan ofreciendo, hay que renegociar el gas, los contratos del gas. Por favor, esto no hay nada que renegociar. ¿Qué cosa es lo que hay que renegociar? La siguiente, por favor. Algo adelantó ya Carlos Herrera. Antes de pasar a lo que hay que realmente renegociar, es interesante señalar en este cuadro, en rojo está la parte de lo que es la exportación de gas. Y en plomo sería lo que se produce, ¿no es cierto?, a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes podrán apreciar, aproximadamente el 60% o un poquito más a veces es lo que se exporta. Claro, si nos sobrase no hay ningún problema, pues está muy bien, igual como hace Bolivia, exporta lo que le sobra, pero lo exporta pues a precios no irrisorios como en el caso de Perú, que lo vamos a ver, ¿no? Lo exporta para haberle permitido que haya superado al Perú en lo que es el crecimiento del PIB en los últimos 3 años. Sigamos. Actualmente estamos exportando, gracias, creo que estaba que se me secaba la garganta. Actualmente estamos exportando a México el 74% del gas natural, 74% del gas natural licuefactado es lo que exportamos a México. Y el 26% a mercados asiáticos y europeos, que lógicamente son, digamos, mucho más interesantes, ¿no? Estamos exportando, decíamos, más del 60% de nuestra producción del gas a precios irrisorios. Ese es el tema de fondo que hay que renegociar. Disculpen. Gracias. La siguiente, por favor. Este es el tema de fondo que hay que renegociar. Esta es una pequeña tablita que está precisamente en el contrato del lote 56 respecto a la exportación, no reexportación, que eso ya lo ganamos, etcétera, pero que al parecer continúa. La parte de la valorización del gas natural, fíjense, acá está el valor de... ¿Qué significa la primera? Valor de referencia. Está el precio, ¿no es cierto?, al precio que en este caso se vende en forma, digamos, real. Entonces, ¿qué pasa? Si yo vendo a $3.50, entonces, ¿qué? Hemos aceptado, imagínense, es decir, es una cosa increíble, hemos aceptado que si yo vendo a $3.50, el valor, le llaman valorización, ¿no es cierto?, mínimo para valorización es de 0.50 céntimos. Vale decir que se valoriza ese gas no en $3.50, sino en 0.50 céntimos. Entonces, el consorcio y el fisco peruano reciben en función de ese 0.50 céntimos de dólar por millón de BTUs. Si eso es así,
de acuerdo al contrato, la regalía sería de 30%. ¿Qué significa? Que la regalía final en dólares o en centavos de dólar por millón de BTUs es de 15 céntimos. 15 céntimos. Mientras, y esto es una cosa que más bien esto ha logrado Perú Petro, o sea, porque digamos hubo presión del gobierno de turno, esto más bien lograron por lo menos que colocasen esto, porque de lo contrario ha podido ser inclusive menos, por no decir nada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo es regalar, porque en este momento el precio del gas inclusive está por debajo de $3.50. Entonces, de acuerdo a este contrato, dice, no, bueno, yo soy buena gente, te voy a reconocer, a pesar que estoy vendiendo a $2.90, de $2.90, o sea, ni siquiera $3.50. Ojo, la primera está a 3.5, ¿no es cierto? 3.5. Entonces, yo te voy a reconocer 50 céntimos. Qué buena gente. Y sobre eso te voy a dar una regalía del 30%. En consecuencia, ¿cuánto es lo que recibe? 15 céntimos de dólar. Lo curioso de todo es que el consumidor peruano está pagando 6 a 7 veces más. Imagínense. Es decir, esta es la parte medular que hay que modificar. Esto no puede continuar. Lo otro ya lo ganamos, ya el destino final, eso que digamos en el debate presidencial se estuvo tocando, eso ya lo ganamos, no hay nada que renegociar. Esta es la parte que hay que renegociar. No podemos permitir que el 60% de nuestro gas se esté yendo a la exportación. Qué bueno que vaya, no hay problema si nos sobra y nos paga muy bien, como lo que le ha pasado a Bolivia y le pasa, no hay problema. Pero en este caso no es así. Y seguimos permitiendo que todos los días el 60% de nuestro gas se vaya a precios irrisorios. Y lógicamente las regalías son irrisorias. Consecuentemente el canon es irrisorio. Ese es el tema de fondo. Entonces, el caso de los $10 que digamos un candidato X, no quiero mencionar, eso claro, se pensó en un determinado momento que podría haberse vendido a $10 y efectivamente era cierto, pero aún así hubiésemos vendido en su momento a los $10 el millón de BTU, que lógicamente hoy día, como sabemos, está por debajo de los $3.50, aún así en ese momento solamente para efectos de regalía se reconocía como que costase $1.76, que lo mostró también Carlos Herrera. $1.76. Y sobre eso, 0.67 céntimos de dólar. O sea, por más que hayamos vendido, o vendiésemos sería la palabra, vendiésemos a $10 o más, eso sería lo que nos pagarían. Y como estamos lejos de ello, lo que nos están pagando en este momento son 15 céntimos por millón de BTU. La siguiente. Estas son las regalías en los otros lotes. Bueno, este es un poco inclusive antiguo y pueden ver que todos los otros lotes, por ejemplo, fíjense los precios a los cuales va o iba. Hay unos hasta de $7. Bueno, anteriormente, porque ahora han tenido que bajar con este tema del precio del petróleo. Pero rápidamente en la parte inferior podemos ver que en el caso del lote 56 está a 0.53, que era lo que habíamos señalado. O sea, esa es la valorización que se le da. Eso es algo imperdonable, eso no debiera continuar. Esa es la parte medular de lo que hay que renegociar. La siguiente, ya para ir terminando. Mientras otros países han salvaguardado los intereses nacionales y hoy crecen mucho más que el Perú, la siguiente, caso que lamentablemente tenemos que hacer comparaciones, estamos obligados a hacerlo. El caso, por ejemplo, de Bolivia, sin ir muy lejos, exporta gas natural por ductos, ni siquiera liquefactado, a Brasil y Argentina. Actualmente está vendiendo a entre $4 y $5, pero hubo momentos en que estuvo vendiendo entre $10 y $11.
podrán ustedes entonces inferir por qué razón creció Bolivia como ha crecido. Y precisamente, por ejemplo, el PBI boliviano el año 2014 fue de 5.5% y 4.8% bajó el año pasado. ¿Y qué cosa es lo que nosotros crecíamos? No nos decían que nosotros éramos la estrella. ¿Se acuerdan o no? El MEF decía, somos la estrella de Latinoamérica. Fíjense, el Perú creció 2.3% el año 2014, 2.7% el año 2015. Fíjense lo que creció Bolivia. ¿Debido a qué? A su gas. Y ojo, a países hermanos. La siguiente. El caso donde cuando hay política de Estado y cuando no la hay, ocurre lo que ustedes pueden apreciar. El caso de Colombia, 7.720.000 conexiones reales de gas natural. ¿Y cuánto de reservas tiene? 7 TCFs. El caso de Perú, 270.000, pero son virtuales, no son reales. Por mi casa y por todos los, digamos, por las calles vecinas de acá de San Isidro, pasan las redes, no estamos conectados, pero se cuenta, ese edificio tiene 40 departamentos, ahí hay 40 conexiones virtuales. Ese es el tema. En el caso de Colombia y en el caso de Bolivia, no. La siguiente, por favor. El caso de Bolivia, 570.000 conexiones reales, y lo dijo Humberto, precisamente descentralizado en varias ciudades. Y ojo, Bolivia tiene la tercera parte de la población peruana, y fíjense lo que tiene. Y lo que es más, tiene reservas de 10 TCFs, y nosotros ¿cuánto tenemos? 15 TCFs. ¿Para qué? Para la exportación. Y la parte residencial, que también ya la adelantaron los que me precedieron, tanto Carlos como Humberto. Ojo, la parte de las conexiones de gas natural, pese a la parte esta de reservas que son, digamos, superiores a las que nosotros tenemos, sin embargo, ¿qué? La parte residencial es menos del 1% del consumo. ¿Por qué? Porque no les interesa precisamente conectarse. ¿Por qué? Porque sería atomizar y eso no les interesa. Pero para eso está el Estado, que no puede permitir. En el caso de Colombia es el 70% es la parte domiciliaria, el resto es la parte eléctrica e industrial. Y en el caso de Perú, 0,7%, o sea, ni siquiera el 1% la parte domiciliaria. ¿Eso es justo? Y nos damos el lujo en este caso de exportar el 60% del gas, sabiendo que nos falta, estamos exportando. Y localmente, lógicamente, lo que más me es beneficioso como distribuidora, a los grandes consumidores. ¿Quiénes? Las eléctricas y la parte industrial. Sí, ahora sí. La siguiente. Es interesante un poco también digamos, de algo de humor. Carlín siempre no podía perderse una temática como el gas natural. Allá entonces seguramente reconocerán a este ministro. Un amigo mío, es cierto, pero bueno, no quiero nombrarlo para que no le vaya a arder las orejas. Pero fíjense, lo siento, ya no tenemos gas, pero sí teníamos para México, como en este momento está ocurriendo. Y lo que es más, y esta quizás sea un poquito más de actualidad por uno de los personajes que no quiero mencionarlo. La siguiente, por favor. Ya lo pueden reconocer seguramente, ¿no? Se puede exportar gas. Fíjese, es decir, qué hilarante, es decir, es genial Carlín realmente, ¿no? No tengo la culpa, yo solo dije, sí, yo tampoco, solo dije, puede, yo menos, solo dije, exportar, y al final, yo solo dije, gas. La siguiente. Muchas gracias.